Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de OpenAI y Python en donde vamos a crear un chat sencillo que nos permita poder interactuar al estilo ChatGPT pero desde nuestra terminal. Es un proyecto bastante básico, así que si ya saben las bases de Python y ahora quieren crear un programa de consola inteligente, pueden hacerlo de forma muy sencilla. En este caso vamos a ejecutar nuestro programa, se llama python-chat.py. Aquí me ingreso un prompt, por ejemplo le digo dame una lista de consejos para mejorar en Python, doy un enter. Y esto va a empezar a generar la respuesta al estilo ChatGPT. Esto está utilizando la API de GPT-3-5 Turbo, que es la versión, digamos, más moderna de GPT 3.5. Y bueno, ya con esto nosotros podemos ver que nos da algunas respuestas numeradas. Pero bueno, supongamos que nosotros queremos una respuesta, digamos que viene después, es decir, una respuesta a partir de algo que ya respondió. Por ejemplo, él me dice que me da un consejo número 5 o del 1 al 10. Entonces supongamos yo le digo, explícame o detállame más la idea 5. Dame más información de la idea 5, por ejemplo. Y como él guarda el contexto, él continúa, digamos, a partir de esa idea. Es decir, él no está simplemente generando nuevamente toda la respuesta, sino que ya tiene un historial de la pregunta anterior que hemos generado. Entonces esto es muy bueno porque al final no es que vamos a tener simplemente una típica pregunta y respuesta, sino que vamos a tener información de lo que ya había preguntado para no estar diciéndole nuevamente lo que tiene que hacer. Entonces lo que tenemos aquí es justamente un chat, pero aquí por ejemplo yo puedo seguir diciéndole ok, también explícame la idea 6 por ejemplo. Y esto lo mismo va a entrar nuevamente y va a decirme también la idea 6. Y así nosotros podríamos incluso hasta mostrar código y demás. Pero bueno, de momento lo importante es saber que cuando va viniendo la respuesta nosotros podríamos estar aprendiendo cómo es que se genera y cómo es que se recibe todos estos datos. Ahora, finalmente, una vez tenemos la respuesta, si nosotros quisiéramos salir, podemos terminarlo como cualquier programa de Python que puede ser con control C, o podemos escribir exit simplemente y se acabó. ¿Listo? Entonces este es el programa muy simple que vamos a crear el día de hoy, pero les va a servir para tener práctica y tener un programa bastante interesante. Además que ustedes también lo pueden utilizar en su día a día. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero. Así que voy a venir aquí en mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. En mi caso el proyecto lo voy a llamar ChatGPT-Python, por ejemplo. Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. A partir de aquí, como vamos a crear un proyecto de Python, es muy recomendable que tengan instalado la extensión de Python. Simplemente vienen aquí en este icono de Visual Studio Code que se llama Extensions y aquí van a buscar Python. Esto es para que puedan instalar algunos paquetes que se integran en el editor y van a poder tener resultado de código, van a poder tener autocompletado o incluso análisis de errores. Pero bueno, de momento les recomiendo que instalen esto. Una vez instalado, vamos a empezar creando un entorno virtual. Un entorno virtual en Python es simplemente una carpeta que va a tener sus propias versión de Python y allí es donde van a estar todos los módulos. Es decir, cada proyecto que nosotros creemos va a ser independiente. Entonces vamos a crear un entorno virtual primero. Voy a presionar aquí F1, se va a abrir esta ventana en Visual Studio Code y simplemente vamos a escribir la palabra terminal. Y van a ver una opción como esta que dice terminal, crear nueva terminal. Den un clic allí y esto va a abrir una terminal de Visual Studio Code. Ok, lo siguiente es crear un entorno virtual utilizando el comando Python. Voy a escribir primero Python-version y esta es la versión de Python que yo tengo. Pero bueno, esto funciona para cualquier versión superior a 3.6. Ahora vamos a escribir Python-m para escoger un módulo. Voy a escoger el módulo BNB y voy a nombrar a mi entorno virtual BNB también. Voy a dar un enter y esto lo único que va a hacer es crear una carpeta llamada BNB en donde aquí es donde va a estar nuestra propia versión de Python y también algunos paquetes van a ser instalados aquí. Es decir, gracias a esto nosotros vamos a poder aislar este proyecto de otros que podríamos crear. Ahora vamos a activarlo. Para activarlo nosotros podemos ejecutar un comando o la forma más simple es presionar F1 nuevamente. Y aquí ustedes van a escribir Python select interpreter y van a ver que esta opción que dice Python .select interpreter. Si dan un clic van a ver las opciones de Python que tienen en su computador. Hay una que tiene, por ejemplo, si están en Windows, Python.exe, si están en Linux van a ver también Home, Local, Python, etc. Pero bueno, en este caso simplemente utilicen la que está con la estrella porque es la que les está recomendando Visual Studio Code. Den un clic y listo, ya con eso lo tenemos activado. Ahora vamos a cerrar esta terminal y vamos a volver a abrir otra vez. Les digo terminal, crear nueva terminal. Y ahora van a ver que en la consola o terminal van a ver este mensaje al inicio que significa que están en la, digamos en su entorno virtual. Si les da un error por algún motivo, probablemente sea porque están abriéndolo con quizás un programa que no tienen permiso. Simplemente ábranlo con el CMD. Y aquí van a ver el entorno virtual también. ¿Ok? Entonces, con el entorno virtual activado, lo primero que vamos a hacer es instalar el módulo de OpenAI.
OpenAI, como la mayoría de ustedes ya debería saber, es la empresa que desarrolla ChatGPT, GPT-3, GPT-4. Y bueno, gracias a que esta empresa ya tiene sus módulos creados, nosotros vamos a poder integrar fácilmente la API que utiliza el mismo ChatGPT. Entonces vamos a loguearnos, vamos a venir aquí donde dice Login y una vez dentro me va a dar 3 opciones. Claro, antes les voy a pedir que se loguen con su correo y contraseña o su cuenta de Google, si están utilizándolo. En mi caso voy a escoger API, que es la forma en la que podemos integrar sus modelos de inteligencia artificial en nuestro propio código. Y aquí tenemos varias opciones, porque podemos integrarlo GPT para poder generar texto, o también podemos integrarlo para poder traducir audio a texto o generar imágenes. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es crear una interfaz para poder chatear. Entonces vamos a venir aquí en esta opción donde dice View API Keys, y aquí nosotros vamos a tener que crear una clave para poder conectarnos desde nuestro código a nuestra cuenta. Ahora, muy aparte de esto, mientras esto es la opción para poder ver, por ejemplo, nuestras claves y poder conectarnos, también hay algo que se llama API Reference, ¿ok? Si dan un clic allí, lo que van a ver aquí es, por ejemplo, algunos comandos o algunas guías para poder conectarse al módulo de OpenAI. En nuestro caso, nosotros podemos utilizar esta interfaz que dice Chat. Y en Chat nosotros vamos a ver algunas guías de qué parámetros espera, por ejemplo, GPT. Ahora, estas son guías que hacen referencia a la API, pero también hay guías referenciando a módulos. Por ejemplo, si venimos en Documentation, aquí vamos a ver donde dice Libraries, que aquí hay varios módulos que nosotros podemos utilizar para poder conectarlos a distintos lenguajes de programación. En nuestro caso, los dos soportados siempre son Python y Node.js. Así que como estamos en Python, vamos a escoger este de aquí. Okay, es pip install Python. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a venir aquí y le digo pip install Python. Y una vez instalado, pip install OpenAI. Y una vez instalado, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que importarlo. Entonces vamos a crear aquí un archivo nuevo. Aquí afuera de todo voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, vamos a llamarle chat.py. Y listo, aquí vamos a empezar a importarlo. Entonces lo primero es importar el módulo. Yo lo importo con import OpenAI y luego empiezo a utilizarlo. Ahora, para utilizarlo, OpenAI tiene una serie de, digamos, funciones o métodos que yo puedo importar. Pero para poder crear un chat, él tiene justamente un método llamado chatCompletion. Este chatCompletion nosotros le decimos create, y aquí adentro de esta función nosotros vamos a colocarle con qué modelo de OpenAI vamos a estar trabajando y cuál es el mensaje que yo quiero preguntar. Entonces primero voy a colocar aquí un model, y el model va a ser de esta forma. Le voy a decir, el modelo que voy a estar utilizando es el GPT-3, vamos a colocarle GPT-3.5-turbo, que es, digamos, la última versión de GPT-3 para que nosotros podamos tener autocompletado o respuestas. Luego, lo siguiente es colocar un arreglo de mensajes llamado messages, y este messages de hecho hace referencia a que nosotros podríamos tener una lista de mensajes, es decir, una especie de listado de la conversación. De momento, como no hay todavía eso, vamos a colocar un diccionario, y aquí dentro del diccionario voy a colocar una propiedad role. La propiedad role identifica quién es el que está preguntando. Hay dos, hay uno que se llama user y hay otro que se llama assistant. User es en este caso el usuario que está preguntando algo, y assistant es cuando GPT nos responde algo. Eso es muy útil porque ayuda al modelo a identificar cuando algo fue respondido por el usuario y cuando algo fue respondido por el propio modelo. Pero bueno, de momento voy a escoger aquí user, y en user luego voy a colocar content, que va a ser en este caso la pregunta que yo quiero darle a GPT. Por ejemplo, le digo, dame una lista de proyectos en Python. Ahora, muy aparte de eso, también tiene otras propiedades. Por ejemplo, tiene una propiedad llamada max tokens, que es para que nosotros podamos escoger la cantidad máxima de tokens, es decir, cuánto queremos de respuesta. O luego también tiene otras propiedades que podrían encontrar aquí en la propia documentación de la biblioteca, que está aquí, en GitHub. Por supuesto, esto lo van a tener que investigar ya luego con más paciencia, porque bueno, no tiene como una documentación bien detallada, tiene ejemplos, eso sí. Pero bueno, de momento lo único que nos importa es poder generar una respuesta. Entonces, para poder esperar la respuesta, vamos a guardar lo que nos dé esta función en una variable llamada response. Y listo, con esto ya tendríamos nuestra respuesta que viene por parte de OpenAI. Entonces simplemente le digo, muéstrame por consola la respuesta. Ahora, aquí, si nosotros ejecutamos esto, ya debería enviarlo, pero no estamos autenticándonos, es decir, no le estamos diciendo que nosotros tenemos autorización para pedir esto. Entonces, para poder crear esa, digamos, autorización, OpenAI también tiene una propiedad que se llama, en este caso, API su -key. Y aquí nosotros, como igual, tenemos que colocar nuestra llave que podríamos encontrar en nuestra cuenta. Es decir, recuerden que yo les dije que aquí había una propiedad llamada View API Keys.
simplemente dan un clic y aquí ustedes van a poder generar una nueva credencial, una nueva forma de poder conectarse. Entonces simplemente le dan en Create New Secret Key y colocan algo, por ejemplo, no sé, OpenAI tutorial, por ejemplo. Esto les va a dar una llave. Esto asegúrense de no compartirlo, porque cuando lo comparten, cualquiera que lo vea va a poder copiar esa llave y hacer peticiones en su nombre, o sea, en su cuenta. Entonces vamos a simplemente mantenerlo seguro. De momento voy a colocarlo aquí, ¿ok? Y ya estaría. Entonces este es el código más básico para poder hacer una consulta. Vamos a escribir, o vamos a ejecutar esto con Python chat.py. Y esto lo que va a pasar es que pueden ver que como que se queda trabado. No se queda trabado, lo que pasa es que como se envía una petición a los servidores de OpenAI, OpenAI espera terminar de generar toda la respuesta. Y una vez terminada de generar toda la respuesta, recién nos da la respuesta por consola. Pueden ver que ha generado todo esto. Y bueno, es lo que estamos viendo. Me dice aquí tienes algunos ejemplos de proyectos, juego de adivinar, desarrollar un juego, etc. Entonces aquí nos está dando toda esa respuesta que nosotros veríamos. Ahora, esta es la respuesta, pero si se dan cuenta todo esto está dentro de un objeto, es decir, todo esto es la respuesta. ¿Qué tiene la respuesta? Tiene un ID de la respuesta, tiene un objeto, una fecha de creación, el modelo que estamos utilizando, y en Choices, que es una lista, el primer objeto, el objeto 0, en su propiedad Message, y luego Message también es otro objeto, en su propiedad Content, allí está el mensaje. Entonces, para poder acceder a ese valor, si nosotros quisiéramos ver tan solo el texto, nosotros podríamos hacer algo como esto. Le digo de response, vamos de nuevo, le digo de response, voy a colocar en choices. De hecho, recuerden que response todo esto en choices nada más. Entonces le digo en response, voy a escoger choices. Y después de choices, nosotros vamos a escoger lo que sería el elemento 0 y luego el valor no text, sino aquí nosotros tenemos el valor 0 y luego el valor message y content. Entonces sería así, message. Y luego tenemos el valor de content, ¿ok? Y vamos a verlo. Entonces voy a guardar esto, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y al ejecutarlo por segunda vez, pues ya nosotros no vamos a obtener la misma respuesta, pero sí vamos a ver tan solamente el texto de la respuesta y no vamos a ver todo, digamos, todo este objeto que nos da con información adicional. Pueden ver que aquí me dice, aquí tienes un listado de proyectos en Python, ¿ok? Ahora ya tan solamente me da la respuesta. Pero bueno, en nuestro caso, imagínense si yo creo una aplicación y tengo que esperar 5 segundos y no ver nada mientras se va generando. Bueno, lo que hace OpenAI es que ellos, no sé si ustedes han dado cuenta, pero en ChatGPT va llegando las respuestas a medida que lo vamos viendo. Es decir, a medida que va respondiendo se va añadiendo en nuestra interfaz. Bueno, nosotros también podríamos hacer eso aquí en la consola. Eso es gracias a que el servidor de OpenAI responde, digamos, un texto muy grande en pequeñas porciones. Lo va dando de a pocos. Entonces eso se llama stream. Un stream es tener un archivo grande en el servidor, como podría ser una respuesta de un texto grande, y en lugar de enviarlo completamente, que puede pesar, pues lo va enviando de a poco para que el frontend o el cliente, en este caso la aplicación de consola, pueda esperar ese dato e ir mostrándolo de a pocos. Entonces nosotros, para ver esa propiedad, simplemente vamos a añadirle aquí una propiedad llamada stream en true, y ya con esto va a enviarlos de a pocos. De hecho aquí ya no sería esto, porque eso ya no va a funcionar. Voy a quitarlo. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a decirle como response ahora va a ser una enorme cantidad de respuestas. Ahora yo puedo recorrerlo. Entonces le digo response y aquí le digo for chunk in response. No tiene que llamarse chunk, pero chunk hace referencia a una parte de una respuesta. Y ya luego le puedo decir imprime el chunk. Ok. Y nada más con esto, si yo ejecuto ahora, vamos a verlo. Va esto a cambiar porque pueden ver que ahora está apareciendo un montón de respuestas, pero esto es justamente porque la API me está respondiendo de pocos. Entonces pueden ver que el content tiene como poquitas palabras y ya luego recién nosotros podemos hacer algo con esas palabras. Entonces aquí acabó, pero miren, con lo que va recibiendo en cada objeto es una pequeña porción. Aquí me dice prop, luego viene otro propias, luego viene otro propias ideas, luego viene otro que es un punto, luego viene otro que es nada. Pero bueno, este es el final, por eso aquí dice finish reason stop. Pero por atrás están todas las palabras, entonces yo tendría que unirlas. Por suerte vienen en orden, entonces yo simplemente puedo recibirlas y ir juntándolas. Entonces, para poder juntarlas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a generar una especie de arreglo que los almacene. Vamos a llamarle collected messages, por ejemplo, en minúscula. Y de este collected messages lo que vamos a hacer es que por cada chunk que nosotros estamos recibiendo vamos a extraer tan solamente el mensaje, porque aquí es un objeto gigante. Entonces, de la misma forma, este es el chunk. Luego nosotros tenemos choices, el valor 0. Luego de ese valor 0 tenemos delta. Y de delta tenemos content. Ok. Entonces sería así. Le digo, ok, vamos a colocar aquí una variable. Voy a guardarlo en llamado chunk message para extraer el mensaje nada más. Y le digo del chunk. Hay una propiedad que se llama, vamos a verlo,
Este es un chunk, hay una propiedad que se llama choices. Vamos allí, le digo vas a traer choices. Luego el valor 0. Y luego nosotros tenemos allí una propiedad, vamos a verlo. Este es el valor 0, tiene una propiedad llamada delta y content. ¿Ok? Entonces le digo delta. Y en cuanto al content también podría extraerlo aquí o puedo extraerlo después porque delta al final es todo este objeto. También podría añadirlo después. Pero bueno, vamos a dejarlo en delta. ¿Ok? Y ese sería el mensaje simplemente. Vamos a decirle message. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es añadirlo. ¿Ok? Porque al momento de añadirlo, nosotros vamos a estar uniendo todos estos delta uno a uno. ¿Ok? Entonces voy a decirle, ok, luego cuando tengas todos estos delta, voy a estar añadiéndolos al arreglo de collected messages. Entonces le digo de collected messages, que es el arreglo que va a tener todo, voy a añadir el chunk message, que ahora va a ser un arreglo de múltiples de estos objetos, es decir, todos los arreglos van a tener eso. Incluso hasta podríamos verlo. Vamos a verlo. Print message, print collected message. Y bueno, lo que pueden hacer es este max token, pueden cambiarle el valor a 100 para que responda menos, ¿ok? Y el resto sería lo mismo, aquí simplemente colocarle una coma. Y vamos a verlo, ¿ok? Vamos a limpiar, voy a ejecutar nuevamente. Y bueno, aquí tengo un error, creo que es con el max tokens, que no se llama así. Ah, perdón, no se llama así, se llama con su guión max guión tokens. Ahora sí, vamos a darle otra vez. Ok, y pueden ver que va llegando la respuesta de a poco. Claro, cada objeto nosotros no lo entendemos, pero pueden ver que me dice funcionalidades, cómo agregar. Entonces yo lo tengo que unir. Son múltiples objetos, pero yo los tengo que unir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es convertirlos en uno solo. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Le puedo decir, voy a tener un string. Voy a unir este string con lo que aquí voy a extraer del arreglo. Entonces le digo, yo tengo un arreglo que se llama collected messages. Entonces voy a recorrer cada uno del mensaje en el arreglo. Digo for m in collected messages. Y por cada uno lo que yo voy a hacer es extraer el content. Simplemente le digo de m.get content. Y lo voy a, si en todo caso no existe, pues voy a colocarle un string por defecto. Y listo, con esto yo estoy extrayendo cada uno de los mensajes, o mejor dicho, cada uno de estos mensajitos, cada uno de estos valores, y los estoy convirtiendo en un arreglo de strings. Una vez obtengo esto, puedo llenarlos en otra variable, es decir, todo esto va a ser un solo string. Le digo, colócalo en fully reply content, por ejemplo, contenido, la respuesta del contenido completa. Ok, vamos a colocarle full, de hecho no. Ok, y vamos a decirle que una vez tengo la respuesta completa, pues vamos a verlo por consola. Entonces le digo print full reply content. Vamos a colocarle aquí. Y me dice aquí tienes una lista de proyectos y va llegando de a pocos. ¿Ok? Entonces esto es mucho más simple porque va llegando y entonces yo puedo ir viéndolo. Pero el tema está aquí. Cuando yo termino me ha quedado todo el historial por detrás. Entonces no quisiera que esto se mantenga porque es una mala experiencia. Entonces lo que podemos hacer es limpiar la consola en cada respuesta porque eso está recorriendo. Se genera un mensaje o una pequeña porción. Por ejemplo, se genera esto. Luego se limpia y luego va a volver con todo esto anterior, ¿ok? Porque recuerden que aquí lo que yo estoy haciendo es que el collected messages ya lo estoy guardando allí, lo estoy recorriendo. Entonces él ya tiene el registro anterior. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle aquí, ok, voy a imprimir. Y para limpiar he encontrado un enlace en Stack Overflow muy bueno. Que por ejemplo, si ustedes buscan Python Clear Terminal y vienen aquí en este post de Stack Overflow, aquí hay varios que les recomiendo utilizar el módulo CLS, que el CLS solo funciona en Windows típicamente, en Linux nosotros tenemos que cambiarlo, pero lo que otros hacen, y lo que me gustó bastante, es que aquí hay un usuario, casi por aquí abajo, en donde ha utilizado estos caracteres de Unicode donde están escapados. Entonces nosotros utilizando ese tipo de mensajes podemos limpiarlo. En mi caso, yo por aquí encontré uno que era /033, vamos a buscarlo, que sirve bastante porque es multiplataforma prácticamente. Entonces no importa si están en Linux, Mac o Windows, va a funcionar exactamente igual. De hecho creo que aquí no es, Clear Terminal, vamos a colocarle console, command, vamos a colocarle. Ok, voy a colocarle Stack Overflow o algo así. Ok, vamos a ver si por aquí lo encuentro. Ok, y bueno, es este de aquí. Okay, es este enlace. Igual se lo voy a dejar en la descripción. Vamos a copiar esto. Y esto básicamente lo que hace que en cada uno de los mensajes que nosotros enviemos, este retrocede y lo limpia. Es decir, lo quita todo lo que está dentro del propio shell, entre comillas. Porque bueno, nosotros estamos en un PowerShell, pero puede que esto funcione también en el CMD. Entonces simplemente colocan esto. Ok, o simplemente el print. Y listo, esto va a limpiar. Claro, ustedes también lo pueden utilizar con CLS si gustan, si solamente van a utilizarlo en Windows, ¿ok? Yo lo hago porque, bueno, hay algunos que me ven desde Mac y Linux. Pero miren, cuando yo doy ese comando nuevo, de hecho aquí, ¿qué pasó? Ah, bueno, aquí el asunto es que
al momento de que yo he limpiado, ya no me deja verlo, pero lo que puedo hacer después es decirle que me muestre la respuesta. Bueno, de aquí de hecho he quitado la respuesta, le voy a decir print full reply content. Ahora sí, vamos de nuevo. Y miren, va llegando y dice sistema de gestión de bibliotecas, un programa bla bla bla. Entonces me está dando ideas de proyectos. Ahora solamente son 100 tokens y luego termina de limpiar. Pero claro, yo cuando termine de limpiar yo quisiera ver la respuesta completa, que no se limpie. Entonces ya después de que salga de este bucle le digo ok, igual también tienes que mostrarme después la respuesta final. Voy a colocarle aquí fully reply content, o vamos a darle enter. Ok, y luego allí genera, limpia, y luego como ya estaba guardado otra vez me lo vuelve a mostrar y es por eso que se queda allí. Pueden ver que ahí están las ideas, ok. Ahora eso está bueno para ver, por ejemplo, la respuesta a medida que viene, pero sería ideal que nosotros pudiéramos volver a preguntar y continuar preguntando. Entonces lo que vamos a hacer es cuando nosotros ya tenemos la respuesta a todo este código que hemos generado, nosotros vamos a colocarle una interfaz como una especie de chat en terminal que no cabe, que cada vez que nosotros recibamos una respuesta podemos volver a ingresar a otra pregunta. Entonces para poder hacer eso es bien fácil porque es casi como crearse un juego, es un proyecto, yo sé que muchos de ustedes quizás lo han hecho cuando han aprendido código básico de Python. Y por ejemplo, coloco un bucle infinito, un while true, y este while true siempre se va a ejecutar, a menos que yo haga algo. Entonces yo le digo, ok, va a ser un while true, y aquí nosotros vamos a escribir, por ejemplo, que vamos a esperar que el usuario ingrese algo. Entonces yo le digo que en cada while true vas a colocar un input, y el mensaje va a ser ingresa un prompt. Ok, esto nosotros lo vamos a guardar en prompt, y aquí es donde nosotros vamos a hacer la condición. Le digo, si el prompt que el usuario está dando es igual a exit, es decir, si ha escrito exit, entonces quiero que acabes con la ejecución de este bucle, ok. Pero si no te ha dado eso, entonces lo que vamos a hacer es procesarlo con lo que sería nuestra API de OpenAI. Entonces nosotros vamos a cortar todo lo que ya teníamos anteriormente, excepto el API key, desde la respuesta y demás. Eso incluso también lo podría dejar por fuera, pero bueno, también lo podría dejar allí. Vamos a hacer esto, voy a colocarle aquí en el response y todo esto. Ok, voy a cortarlo y voy a pegarlo aquí debajo en el else. Vamos a tener que formatearlo, es decir, colocarle unas tabs para que esté en posición. Ok, y listo, ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Yo le digo, ok, si el prompt no es exit, entonces vamos a generar una pregunta. Pero, ¿cómo yo le paso la pregunta del prompt aquí? Bueno, yo fácilmente podría decir algo como esto. Le puedo decir, es igual a prompt. Y ya está. Pero, nosotros vamos a querer luego ver otra vez la pregunta que le habíamos dado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que hace la interfaz o digamos la API de Chat Completion o la API de GPT es que cuando nosotros tenemos un historial de conversación, lo que hace GPT es esto. Él crea una lista. En esta lista tiene una propiedad role, pues lo estoy colocando así erróneamente, pero pueden darse una idea muy cercana. Entonces yo coloco una propiedad llamada user, por ejemplo, y el content. Por ejemplo, yo escribo, hola, ¿cómo estás? Luego, el modelo me responde, y al momento que me responde, yo puedo guardar su respuesta, simplemente creando otro arreglo, en donde el role va a ser assistant. Y en assistant va a ser el mensaje que el modelo me ha respondido. Que me dice, por ejemplo, well y etcétera, por ejemplo. Soy un robot, ¿cómo estás tú, por ejemplo? Ahora, esto de aquí básicamente es un historial de conversación. Esto me permite que la siguiente vez, si yo añado algo nuevo, por ejemplo, le digo, ok, vamos a colocarle aquí, dame una lista X, por ejemplo, ¿okay? De productos. ¿Okay? Entonces, si yo coloco esto, nosotros vamos a tener un historial tanto de la segunda pregunta como de la primera pregunta, más la respuesta. Entonces el bot me va a responder otra, entonces me va a decir, esta es una lista de productos. Por ejemplo, esta es una lista de productos y así. Entonces, si se dan cuenta, yo todo esto de aquí que tengo es un historial. Entonces, gracias a esto, GPT puede saber todo el historial de conversaciones y puede tener más contexto de lo que nosotros estamos preguntando. Entonces, la siguiente vez incluso yo puedo decirle, por ejemplo, dame una respuesta continúa, le puedo decir. Entonces cuando refiero continúa, él va a tener que examinar lo anterior. Entonces lo genial de esto es que eso ya es automático. Entonces yo simplemente tengo que preocuparme de darle este formato: role user, role assistant, role user, role assistant. ¿Ok? Entonces ese formato nosotros podemos hacerlo de esta forma. Yo le digo aquí messages, que es yo estoy haciendo mi pregunta, que es el que inicia la conversación. No lo voy a colocar aquí, sino lo que voy a hacer es crear un historial por aparte. Entonces aquí afuera del bucle, tiene que ser afuera del bucle porque bueno, esto tiene que quedarse. Entonces yo le digo, voy a crear un chat history que va a ser una lista. Y este chat history nosotros vamos a tener que empezar a colocarlo como envío. Entonces aquí yo recuerden que tenía una lista. Bueno, ya esta lista de aquí voy a cortarlo. Y aquí le voy a pasar el chat history. Ahora este chat history no tiene nada.
¿ok? Solamente está vacío. Pero antes de que se envíe, es decir, antes de la respuesta, yo puedo decirle, ok, aquí voy a decirle chat history.append y voy a colocarle aquí un diccionario y le voy a decir, voy a pasarte mi primera pregunta, que es un role, que es user, y luego el contenido, que es mi pregunta, que es el prompt que acabo de escribir. Y ya está. Entonces, esto es lo mismo que tenía antes. ¿Recuerdan que antes le pasaba una lista de esta forma? Bueno, esto es lo mismo que tengo aquí, solamente que lo estoy añadiendo en un arreglo por aparte y después recién le estoy pasando el arreglo. Es lo mismo, de momento. Ahora, una vez me responde el bot, yo le digo, ok, yo de aquí estoy recolectando todos los mensajes que me da el bot, lo limpio y al final lo muestro. Una vez termina el bot de responder, nosotros tenemos que guardar su respuesta. Entonces le voy a decir, ok, una vez tienes el mensaje ya unido, una vez ya tienes todo estos mensajes ya convertidos, lo que vamos a hacer es añadirlo al chat history. Entonces yo le digo, después de que lo muestres por consola o antes que lo muestres incluso, puedo colocarle aquí chat history.append y de nuevo aquí voy a colocar otro, pero este sería el role y aquí le coloco assistant y después una coma y voy a decir el contenido, y el contenido va a ser el full reply content. Entonces ya con esto, cuando yo pregunté, añadí mi objeto o mi diccionario a la lista. Cuando el bot me respondió, añadí también su respuesta a la lista. Entonces la siguiente vez que yo pregunte, si la siguiente vez que entre en el bucle, me va a decir, ok, ingresa algo. Yo ingreso algo que no sea exit, se va a volver a ejecutar, pero aquí voy a añadir algo nuevo a la lista, pero como ya tenía anteriormente algo, entonces nosotros vamos a poder reutilizarlo. Ok, entontony vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardarlo y vamos a hacer esto, vamos a ejecutarlo así. Le digo python chat.py y me dice ingresa un prompt. Ok, voy a decirle, por ejemplo, dame unos consejos de productividad para programadores. Doy un enter. Me dice, claro, aquí tienes algunos consejos para aumentar la productividad, bla, bla, bla. Son 100 tokens, aquí se va a parar, ok. Pero bueno, voy a quitarle el max tokens para que me dé una respuesta más larga. Vamos a guardarlo aquí. Voy a cancelarlo, voy a volver a ejecutarlo para que me dé una respuesta completa, para que puedan verlo bien. Okay. Entonces le digo, dame una lista de ideas para aprender, Python, por ejemplo. Ok, vamos a ver, me dice aprender los conceptos básicos de Python, bla, 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 realiza ejercicios, crea un programa tal cual. Entonces, esto me va dando la respuesta. Esta es la respuesta completa porque al final él va a acabar, no le estoy dando un límite de respuesta, entonces él va a poder terminar su idea, entre comillas. Entonces, ya con esto, cuando yo reciba el texto completo, nosotros vamos a poder recibir otra vez un prompt. Pueden ver que aquí nuevamente ingresa un prompt. Y yo le digo, aquí está el tema. Como él ya registró su respuesta en el arreglo, yo puedo añadir algo nuevo a la conversación. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Le digo, explícame o dame un ejemplo de la idea 10. Por ejemplo, dame un ejemplo de la idea 10. Doy un enter. Y me dice, claro, aquí tienes un ejemplo. ¿Cómo generar una lista de números primos en Python? Y entonces aquí me está dando justamente la respuesta. Pero si recuerdan, nosotros también teníamos otras ideas, otros números. Claro, aquí se buguea un poco por la consola, que ya se fue del límite. Pero bueno, ya luego ustedes pueden tener una mejor shell, un mejor tipo, no sé, Git Bash o algo así. Pero bueno, lo que hace esto es que una vez me da la respuesta, yo digo, ok, pero yo recordaba que también había otra respuesta, una lista 5, por ejemplo. Ok, le digo, dame también un ejemplo de la idea 3, por ejemplo. Y me dice, por supuesto, aquí tienes. Entonces, si se dan cuenta, no es que me diga no conozco el contexto, porque él ya tiene el historial de conversación. Entonces, como tiene el historial, él sabe qué fue lo que dijo anteriormente. Y básicamente con eso ya estaría. Claro, aquí se me está bugueando por el shell. Luego podrían probarlo en Git Bash y demás. El PowerShell no, digamos aquí en Visual Studio Code creo que da este detalle. Pero bueno, entonces con esto espero que al menos se hayan entendido. Yo creo que con eso pueden darse una idea muy básica de qué es lo que hace al final todas las respuestas. Se han dado una idea de que guarda el historial. Y bueno, ya así nosotros podríamos estar, pudiendo conocer otra forma de interactuar con OpenAI desde Python, o luego integrándolo en sus propios scripts de automatización. Porque como ustedes saben, esto no es tan solo para, colocar simplemente un mensaje sencillo, sino que ustedes pueden luego tener como tareas que pueden ejecutar después de esto. Pueden decirle dame una tarea, lo pueden añadir un archivo, lo pueden ejecutar. Y bueno, de hecho esta es la misma idea, o esta es una de las ideas que de lo que hacen estos programas. No sé si habrán visto estos programas que ejecutan tareas al estilo GPT-4All o ese tipo de, o LangChain, por ejemplo, que también se puede utilizar con ese tipo de programas.
Pero bueno, de momento nosotros no estamos creando un programa tan avanzado, simplemente algo básico. Pero pueden ver que es bastante interesante ya el poder tener respuestas inteligentes, simplemente colocando algo tan simple como el poder llamar un módulo. Y bueno, ya luego para terminar, creo que el tema del bug, aquí viéndolo, es por el limpiado, que esto no limpia todo, pero ustedes pueden cambiarlo por un CLS y ya está, ¿no? Y con eso pueden... Aquí les voy a dejar el post también en la descripción. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante. En un siguiente video voy a crear una interfaz utilizando otros modelos, también de generación de textos, que también han aparecido algunas alternativas. Y bueno, ya con esto al menos espero que les haya quedado claro. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.